Déjenme nada más empezar la transmisión también acá para que esté al mismo tiempo. Para los hermanos que están por ahí también viéndonos por el Facebook, puedan tener también la misma eh, presentación. Vamos a empezar leyendo Colosenses capítulo 1. Después de haber estado en el Antiguo Testamento, como hemos venido haciendo, o al menos yo por varios años, vemos algún libro del Antiguo Testamento, luego vemos algo del Nuevo Testamento y así nos vamos para tener una enseñanza balanceada en la palabra de Dios. Y hoy vamos a la epístola a los Colosenses. Colosenses capítulo 1, dice la palabra de Dios: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, las que están en los cielos, las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Vamos a leer hasta aquí. Esta es la palabra de Dios. Y el día de hoy he titulado este sermón Adorando en cuerpo y alma. Adorando en cuerpo y alma al Señor, en una armonía de cuerpo y alma. Y vamos a ver algunas cosas que pasaban ahí en la epístola a los Colosenses, cómo ellos estaban siendo
influenciados por algunos maestros con diferentes filosofías que eran contrarias a la enseñanza del Evangelio. Mi propósito en general es que como creyentes aprendamos a dar gracias a Dios por la reconciliación en Jesucristo. Este es uno de los énfasis que vamos a tener. Número 2, que los creyentes desarrollemos una mente cristiana que nos lleve a la madurez espiritual. Y número 3, que podamos encontrar esperanza en el Evangelio en un mundo desorientado. Así que el panorama de lo que pretendo ver el día de hoy es el siguiente, de manera resumida, por si de repente me pierdo en los detalles, que podamos tener claro cuál es la relación. Primero, no me voy a detener en precisamente esto que el apóstol Pablo les escribe. Lo hace porque la iglesia en Colosas está siendo influenciada por ciertas corrientes tradicionales, filosóficas, que están en contra de la cosmovisión bíblica, están en contra del Evangelio. El Evangelio es superior en mucho a las corrientes filosóficas que se les están presentando. Pero no me voy a tomar el tiempo para hablar de lo que estaba sucediendo con los colosenses, porque estas palabras del apóstol Pablo son muy pertinentes para nosotros hoy en día, y en vez de hablar de lo que sucedió con los colosenses, voy a tomar un tiempo para hablar de lo que sucede con nosotros en nuestros días, nosotros mexicanos del siglo XXI. Y para ello me voy a auxiliar un poco de la perspectiva que presenta Francis Schaeffer en su libro Huyendo de la Razón, y más adelante cómo retoma algo de su trabajo Nancy Pearcey en su libro Ama tu cuerpo. En rasgos generales, cualquier distorsión de lo que ellos enseñaron es culpa mía, no soy filósofo, es mi pobre entendimiento de lo que ellos escribieron. Así que no crean que esto es lo que ellos dijeron exactamente, va a ser como que mi versión traducida de lo que están diciendo. Si ustedes quieren, luego pueden leer esos libros ampliamente. Después de ver cómo es que llegamos aquí, cómo es que llegamos a este momento, vamos a ver qué es lo que dice la epístola a los colosenses para alumbrar lo que nos está ocurriendo, lo que estamos viviendo hoy en día. ¿Qué es lo que está diciendo el Evangelio? Y principalmente vamos a ver estas frases de que Jesucristo es el primogénito de la creación y Jesucristo es el primogénito de entre los muertos. Posteriormente a esto concluiré con 3 evidencias, hay más en Colosenses, pero con 3 evidencias que se manifiestan en las vidas de los creyentes cuando estos han sido reconciliados con Dios por el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando han sido transformados por el Evangelio y entonces se encuentra en armonía su alma y su cuerpo, y en armonía ellos mismos al interior y con Dios y con los hombres, con la creación, entonces se manifiestan, número 1, gratitud a Dios. Y vamos a ver este énfasis en la epístola de Colosenses. Número 2, amor por otras personas, una capacidad de relacionarse con Dios y con el prójimo en amor. Y número 3, la siguiente es que ahora puede hacer todas las cosas de corazón. Ese va a ser el panorama, por si acaso de repente dicen, ¿dónde estás, José Luis? ¿En qué lugar vamos? Bien, ¿cómo llegamos aquí? La Biblia es muy clara diciendo que llegamos a la posición que vemos hoy en día en nuestra sociedad contemporánea debido a la caída en el Edén. Primero, el hombre fue creado por Dios a su imagen y semejanza, y por eso tiene personalidad, tiene alma. No es solamente corporalidad, sino también tiene una parte espiritual, ¿sí? Entonces tenemos aquí el cuerpo del ser humano creado de la arcilla, y luego el soplo o aliento de vida de Dios, de tal manera que no son partes separadas, sino que se conjugan para crear al ser humano de arcilla y aliento de Dios, de cuerpo y alma. Pero con la caída viene la muerte. Una muerte que se va manifestando sí en homicidios,
en suicidios, sí se va manifestando en deterioro del cuerpo, pero se va manifestando también en una fractura hacia el interior del ser humano y hacia las criaturas, en su relación hacia otros y en su relación hacia Dios. El ser humano empieza a fracturarse, empieza a hacer una dicotomía de su vida, y esta la presenta, si me permiten, voy a compartir. Voy a tratar de compartir con ustedes una pequeña presentación donde podamos nosotros ver unos diagramas de cómo se empezó a hacer una combinación y una separación entonces de la vida. Y el apóstol Pablo lo va a llamar, más bien Francis Schaeffer en sus diagramas lo va a representar de esta manera. El ser humano buscó reconciliar su cuerpo y alma, y entonces empezó a hacer una distinción o fragmentación de todo en la vida, y puso, según ahí la ilustración que tenemos aquí gráfica, es el piso de arriba y el piso de abajo. El piso de arriba va a hablar de la gracia. Se va a referir a todas aquellas cosas que tienen que ver con Dios como el creador, los cielos, las cosas celestiales, lo invisible, y ahí queda el alma humana. Esa es la parte del piso de arriba, ¿verdad? El piso superior. Y en el inferior tenemos la naturaleza. La naturaleza que viene a ser estudiado a través de la ciencia física, la biología y demás. Y ahí tenemos en el piso de abajo la creación, la tierra, las cosas terrenales, lo visible, el cuerpo, lo que el hombre hace y lo que la creación hace. Entonces ahí en el piso de abajo vamos a tener la naturaleza. Ustedes empiezan a ver que el ser humano no haya cómo conciliar estas dos cosas, y no encuentra cómo hacer la unidad entre lo que él considera Dios y la creación, las cosas de los cielos y las cosas de la tierra, lo invisible y lo visible, cómo se relaciona, y tratan a través del tiempo de relacionarlo de diferentes maneras, hasta que llega Tomás de Aquino y hace una distinción. Y al hacer esta distinción, él concede autonomía a la razón humana. Él empieza a proponer que el hombre caído no cayó totalmente, que no está totalmente corrompido, sino que su mente se salvó en la caída. Y al deslindarse de la revelación de Dios, al desligarse de la palabra de Dios, esto de que la razón humana podía ser autónoma, hizo que entonces la división entre el piso de arriba y el de abajo se hiciera cada vez más grande. La filosofía se deslindó también de la revelación, tomó alas y voló a donde le impulsó su deseo. Esto devino con el tiempo en un desarrollo intelectual, un conocimiento de las cosas, de la naturaleza, pero sin unidad. Entonces el hombre empezó a estudiar muchas cosas, pero todas aisladas. Estudiaba la música, las matemáticas, la filosofía, la biología, la teología, pero no sabía cómo se relacionaban entre sí, sino solamente como estudios aislados, sin saber qué tiene que ver la música con la biología y las matemáticas o la teología. Al hacer esto, cada vez la naturaleza se convirtió en más autónoma y se liberó de Dios. Con el paso de tiempo, aquí Francis Schaeffer le llama que la naturaleza se comió a la gracia. Ahora la naturaleza era lo importante. Y con el tiempo viene a ponerse en el piso de arriba los universales, los ideales, y abajo los particulares, lo que es. Es decir, hoy diríamos que en el piso de arriba es lo que debe ser, y en el piso de abajo lo que es.
Entonces decimos aquí, no, tu vida, tu comportamiento debe ser así. Pero abajo, en el piso de abajo, esta es la realidad, este es mi comportamiento, esta es mi realidad. ¿Sí? Y lo empezaron a desligar cada vez más. De tal manera que el hombre tuvo mayores dificultades cada vez en conciliarlo. Y en el piso de abajo se quedó, digámoslo así, con datos. Y en el piso de arriba con todo lo que era ideal, ¿verdad? Esto, con el paso del tiempo, devino a lo que Francis Schaeffer llama huir de la razón. Entonces ellos pensaban, si tú eres optimista en este mundo, eso es irracional. Tienes que no considerar las razones propiamente. Es como decir, vas a la iglesia y dejas afuera tu cerebro y entonces ya eres optimista. Dejas afuera tu cerebro, no piensas mucho y ya, puedes ser optimista. Pero si piensas, estás en el piso de abajo y solamente eres pesimista. Ves la vida como es, la naturaleza, las cosas como son, y te llevan a un pesimismo, y finalmente pues va a llevar al ser humano a la decepción, a la desesperación. En el piso de arriba se colocaron pues cosas como la teología, la moral, y se dijo que el piso de arriba era privado, subjetivo, relativo, casi como que cada quien tiene su propia teología y su propia moral, y no lo hagas público porque entonces parece ser que quieres ejercer tu influencia en otros, imponer tu teología, imponer tu moral, imponer tus ideales a otros. Cada quien los tiene. Y en la parte de abajo es lo comprobable, la ciencia. Y esto es público y objetivo. Así se puso, así lo pensaron, así se fue formando el tipo de pensamiento de tal manera que cada vez era más irreconciliable la parte de arriba y la parte de abajo. Ahora, llegando a nuestro tema de hoy de cuerpo y alma, ustedes ya sabrán que en el piso de abajo, se imaginarán, se puso el cuerpo. Obviamente que en el piso de abajo se puso el cuerpo porque ese es un organismo biológico que puede ser medido por la ciencia. Y en el piso de arriba, la persona. Esta es la parte del alma, que tiene categoría moral y legal. Y se hizo esta división sin saber cómo reconciliarlos. Y al hacer esto, algunos enfatizan mucho el cuerpo, otros enfatizan mucho el alma, sin lograr reconciliarlos realmente. Voy a poner un breve ejemplo de las implicaciones que esto tiene en nuestros días. Por ejemplo, un bebé en el vientre de su madre. Un bebé en el vientre de su madre, empezaron a decir, bueno, ese es un cuerpo, sí, es un cuerpo humano. Ahí está el embrión o ahí está el feto. Es un cuerpo. Pero dicen, todavía no es persona. Todavía no es persona porque ellos empezaron a decir, bueno, va a ser persona cuando tenga conciencia de sí mismo. No, va a ser persona cuando sea capaz de dar su primer sonrisa. O va a ser persona cuando sea capaz de mostrar cierto conocimiento, inteligencia, afectos, etc. Entonces, lo de arriba, como lo pusieron subjetivo, cada quien pone las reglas de qué es una persona y qué no es. Y mientras no sea persona, dicen ellos, es un cuerpo humano, simplemente es un organismo biológicamente prescindible y lo podemos desechar. Ese es el razonamiento que hay ahí detrás. Porque hay una dicotomía que no han podido conciliar y no pueden hacerlo basándose solamente en una cosmovisión secular. Tienen que regresar a las Sagradas Escrituras, tienen que regresar al Evangelio. Pero al no hacerlo, pues hacen esta dicotomía y el ser humano ahora, ellos lo ven así como cuerpo y alma, no tiene esta parte de personalidad o alma hasta que alguien lo defina. ¿Y quién lo define? Bueno, algunas leyes de repente han definido que es solamente cuerpo, no es persona, hasta la primera semana.
y luego le van avanzando. ¿Sabes qué? Hasta la semana número 12. Pero ¿quién lo define? Porque eso no es un dato, eso no es científico. Simplemente es del piso de arriba y entonces lo van moviendo. Hay un autor llamado Philip Dick que realizó una historia, una novela que se llama Las Prepersonas. Y en su novela, él dijo, iba desarrollando su historia, y en su historia ficticia, las autoridades iban poniendo cada vez más arriba la edad para poder ser declarado persona. Entonces decían, no, pues se puede abortar a las 12 semanas. Después dijeron, no, no es persona hasta tal mes. ¿Sabes qué? No es persona. Y así se fueron subiéndolo hasta que muestre ciertas características, ¿verdad? Hasta que el bebé sonría por primera vez, hasta que pronuncie su primera palabra, hasta que por primera vez alcance un juguete de su agrado y muestre su voluntad. Y así se fueron, y él llegó en su novela hasta los 12 años. Y entonces ya llegaron a ese nivel de decir, bueno, no es persona hasta los 12 años cuando aprenda álgebra. Si no sabe álgebra todavía no es persona. Entonces hacían un procedimiento que se llamaba el aborto posparto. A un niño se le podía matar en esa novela ficticia, pero que está manifestando esta dicotomía para poderla exagerar y poderla hacer visible. Entonces dice, a un niño se le puede matar hasta los 12 años mientras no sepa álgebra, no es persona, es solamente un cuerpo. Y no le llaman matar, se le llama aborto posparto. Y había en esa novela un camioncito que iba y recogía a los niños, así como los de la perrera, ¿verdad? Cuando un papá decía, ¿sabes qué? Quiero un aborto posparto. Y iban por su niño, el camioncito llevaba música de rondas infantiles, estaba muy bien decorado, muy bonito, y ahí lo metían y iban y se lo llevaban al aborto posparto. Dice una sección de su novela, pasada la arboleda de cipreses, Walter vio la camioneta blanca y supo para qué venía. Ese es el furgón que ha venido para llevar algún niño pequeño al centro abortivo, pensó. Y también pensó, quizás mis padres lo han llamado para mí. Corrió y se ocultó entre las zarzamoras, sintiendo en su piel los arañazos de los pinchazos, pero pensando, es mejor esto que no que te saquen el aire de los pulmones. Así es como lo hacen. Es una gran sala para los niños que nadie quiere, dijo Walter. Ahí llegamos. Entonces, en esta primera parte, que yo llamo ¿cómo llegamos aquí?, es haciendo una dicotomía entre alma y cuerpo. Haciendo esa dicotomía, el ser humano no tiene mucha opción. El ser humano es considerado solamente un cuerpo. Es considerado no una persona, sino un cuerpo, y hacia allá nos dirigimos con esta cosmovisión de la persona. No sé si hasta aquí me he perdido o no, y ahora vamos a ir a Colosenses, porque Colosenses nos va a mostrar cómo es que Dios ve a las personas, cuál es la perspectiva de Dios, y es hacia donde nos llevaron los reformadores. La autoridad de la palabra de Dios, qué es lo que dice, y la palabra de Dios nos va a mostrar un ser humano que puede ser reconciliado en cuerpo y alma, que el cuerpo y el alma tienen sentido a tal grado que Dios mismo se va a encarnar y se va a hacer hombre. Y la epístola a los Colosenses va a recalcar que Dios logró la reconciliación, el Dios creador es el Dios salvador y logró la reconciliación. Y lo resalta en su cuerpo de carne. Y lo resalta en su sangre. Ahora somos reconciliados por su sangre. En su cuerpo de carne. Corporalmente en él habita toda la plenitud de la deidad. Espiritual y corporal. Toda la plenitud de la deidad
cuerpo y alma unidos en Jesucristo y unidos en su iglesia, porque luego va a decir que Cristo es la cabeza del cuerpo. Nuevamente va a tomar esta parte de cuerpo, esta corporalidad visible. Cristo es la cabeza del cuerpo y ese cuerpo es la iglesia. Ahí está lo espiritual y lo corporal unido gracias al Evangelio por la sangre de Jesucristo. Algo que no lo concibe la mente humana ni todos los filósofos a través de la historia. Ustedes pueden después leerlos lentamente y ver cómo están buscando esa unidad. Finalmente llega el momento en que la gente, al no encontrar esa unidad, al desesperarse, llega a la época de la sinrazón, o lo que Francis Schaeffer llama huyendo de la razón. Y por eso ustedes van a ver los discursos feministas o abortistas o estos que promueven la homosexualidad y demás perversiones, que dicen no tienen razón, no tiene coherencia. Precisamente no tienen coherencia porque están huyendo de la razón, están queriendo buscar la solución en la sinrazón. Pero su comportamiento lo que está revelando allá en el fondo es que su ser interior está fragmentado, está fracturado, está herido y no saben cómo repararlo. No encuentran cómo repararlo y quieren repararlo en una, en otra o en otra forma y no logran conciliarlo. No logran juntar cuerpo y alma, que eso se logra solamente con el Evangelio. Por eso le he llamado adorando en cuerpo y alma. Ahí hay una transformación radical. Hay una transformación que, aunque los creyentes no nos demos cuenta, aunque los creyentes no lo pensemos filosóficamente, lo vivimos y sabemos que es real. Que de alguna manera, cuando yo vengo a Cristo en el Evangelio, me arrepiento de mis pecados y creo en su obra, de alguna manera, yo no sé cómo, pero Él me ha reconciliado y está sanando esas fracturas internas, de tal manera que ahora yo puedo alabarle en cuerpo y alma. Hay una transformación profunda que ahora esta vida tiene sentido. No es como se decía en aquellos tiempos del gnosticismo, que el cuerpo es una cárcel, una tumba. En griego suena mejor porque decía algo así como soma es sema. Soma, el cuerpo, sema, tumba. Como si el cuerpo fuera una prisión, y por eso dice a los colosenses, ustedes no tienen que liberarse de una prisión, ustedes no tienen que tratar, dice, como aquí a algunos les parece decir, no, circuncídense, y otros les dicen, no toques, no manejes, no gustes, mandamientos de hombres sobre cosas que se destruyen con el uso. Dice, ustedes no tienen que darle un trato duro a su cuerpo. Nosotros no tenemos que vivir un cristianismo en una dicotomía y pensar que solamente lo espiritual es lo importante, lo del alma es lo importante y lo del cuerpo no importa. Nosotros podemos, gracias al Evangelio, vivir una vida reconciliada, donde podemos encontrar esa armonía entre alma y cuerpo. Es una armonía transformadora a tal punto que nos permite dar gracias. Observen el énfasis de dar gracias y cómo han sido ellos transformados por la verdadera palabra del Evangelio que llegó hasta ellos. Y llegó hasta ellos por un hombre llamado Epafras, fiel ministro de Jesucristo. Y esa verdad, la verdad del Evangelio, creció en ellos y llevó fruto. Y fíjense qué fruto. Por ejemplo, luego en Colosenses 1:3 dice, damos gracias a Dios. El 1:12 dice que quiere que ellos anden agradándole a Dios, dice, con gozo dando gracias al Padre. Y fíjense en el 2:7, que ellos estén firmes siguiendo al Señor, dice, abundando en acciones de gracias. O en el 3:15, cuando les dice que se vistan del nuevo hombre y que la paz de Dios gobierne en ellos, y dice, y sed agradecidos. ¿Cuánto énfasis en la gratitud? Porque la gratitud hace manifiesta esta
reconciliación entre cuerpo y alma. Nosotros podemos dar gracias a Dios espiritual por su redención, pero también podemos dar gracias a Dios por el pan. Algo tan corporal, tan común, tan pasajero como un pan. Dices, esto es corporal, pero damos gracias a Dios. Esto es espiritual. ¿Y cómo es que se hace esa unión? Es por el Evangelio, que ahora podemos dar gracias a Dios por el pan. Y podemos dar gracias a Dios por muchas otras cosas. Y la vida ahora es bella, el cuerpo es bello, es estimado a los ojos de Dios. El cuerpo es ahora valorado, apreciado porque fue creado por Dios. El cuerpo es ahora maravilloso, no solamente el alma, sino también el cuerpo tiene su lugar en armonía, de tal manera que puede ahora dar gracias a Dios. ¿Ustedes recuerdan cómo identificaron al Señor Jesucristo después de resucitado? Los discípulos no lo reconocían al inicio, pero en el momento en que Él partió el pan y dio gracias, dijeron, es el Señor. La gratitud a Dios da evidencia de que hay reconciliación en el corazón, de que ha sido transformado y sanado. Aunque no sepamos filosóficamente qué pasó, ha sido sanado y estamos siendo sanados y restaurados. Esa fragmentación interior del ser humano, de tal manera que ahora puede relacionar algo como un pan con Dios. Ahora puede relacionar estas cosas físicas con Dios. Y ahora no solamente se evidencia en la gratitud, sino también en el amor. Ahora puede amar a otras personas. Ahora puede manifestar amor por personas, no solamente por animales o cosas o máquinas, sino por personas. Vamos a hacer aquí este énfasis que viene en la Escritura. Observemos cómo dice, Él es el primogénito de la creación. Aquí hay que distinguir muy bien entre creación y engendrar. Primogénito es el primer engendrado y está resaltando al Señor, pero es diferente engendrar que crear. Engendrar, cuando uno engendra algo que es de su misma especie. Y cuando uno crea algo que es de otra especie, ¿sí? Es diferente la relación con algo engendrado que con algo creado. El ser humano engendra sus hijos y son personas. No tienen que esperar ningún momento para alcanzar la cualidad de personas. Son seres humanos, son personas desde el embrión. No hay una dicotomía. Cuerpo y alma, es toda una persona ahí, desde el embrión. Y por lo tanto su vida es sagrada delante de Dios. Cuando uno engendra, tiene una personalidad. Pero cuando uno crea algo que es físico, mecánico, ya sea con madera, con arcilla, con otros materiales. Esa es una creación. Entonces, cuando hablamos de que Dios es el creador, tenemos que arriba tenemos a Dios y en el piso de abajo, debajo de la línea, tenemos al hombre, al animal, a la planta, a las máquinas. Todo es criatura, ¿sí? Todo es creación de Dios. Y el hombre se relaciona con el piso de abajo como criatura. Pero cuando decimos que Dios no solamente creó al hombre como criatura, sino que le dio una personalidad y lo hizo a su imagen, así como nos dice también aquí que Él es la imagen del Dios invisible, es decir, Jesucristo es la expresión corporal de lo invisible. El cuerpo nos sirve para hacer también visible lo visible. Cuando decimos que Dios tiene personalidad, en el piso de arriba está Dios y el hombre está en el piso de arriba porque puede tener comunión con Dios, tiene personalidad como Dios. En el piso de abajo está todo lo que no tiene personalidad, que serían los animales, las plantas, las máquinas, las cosas. No tiene personalidad. Entonces, en cuanto a su personalidad, el hombre está hecho para relacionarse con Dios y con los demás seres humanos en una relación de amor.
Y es lo que dice aquí Colosenses. Dice, a ustedes les llegó el Evangelio. Y fíjense cómo dice que lleva fruto en ellos. Y dice que ellos habían oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Ahí hay un amor. Hay un amor que se manifiesta entre personas. Cuando nosotros no estamos reconciliados con Dios, el hombre no se coloca en el piso de arriba donde puede tener relación con Dios y con el ser humano en una relación de amor, sino que se coloca en el piso de abajo y está el hombre queriendo amar a los animales, queriendo amar a las plantas y a las cosas. Quiere amar a su auto, quiere amar a su perro y quiere amar la montaña, un árbol en la montaña. Y quiere ahí descargar sus afectos, pero se le hace muy difícil amar al ser humano, o se le hace muy difícil amar a Dios. Y muchos incluso llegan a decir, no, yo amo más a mi perro, porque los seres humanos, no, esos piensan, se mueven, hablan, son autodeterminados, tienen personalidad, y a veces no nos llevamos muy bien, pero con el perro siempre me llevo muy bien. El perro nunca se ha quejado de mí, siempre viene y me recibe muy gustoso. Pero una vez que somos reconciliados con Dios, tenemos la capacidad para amar a los humanos y a Dios. Amar a las personas y a relacionarnos correctamente con el resto de la creación, no amando el auto, ni al perro, ni a la montaña, sino manifestando hacia ellos el señorío de Cristo. Hay una relación diferente cuando hablamos de personalidad. Y miren, por la parte de creador, Dios es infinito y el hombre es finito junto con todo lo demás de la creación. Pero por parte de la personalidad, tenemos a Dios personal y a todo lo demás, y al hombre también personal y todo lo demás impersonal. Cuando en la antigüedad y a través de los años, los seres humanos han querido juntar estas dos cosas, la infinitud y la personalidad, en sus dioses no lo han logrado. Así tenemos entonces muchas religiones que tienen un Dios infinito, pero impersonal. Y otros tienen un Dios personal, pero finito y sujeto a pasiones. Solamente en el Evangelio tenemos al Dios infinito y personal. Él es la imagen del Dios invisible. Él es el primogénito de la creación. Él es el Dios infinito y personal, el Dios creador y el Dios personal que se revela y se comunica con nosotros y nos ama de pura gracia. Y hace una transformación. La segunda evidencia, no solamente de una vida que ha sido reconciliada en cuerpo y alma, es que ahora puede amar y tratar con dignidad a las personas. Incluso a las personas en el vientre de su madre las aman. A los niños los aman. Incluso a los abuelos los aman. Hay capacidad ahora para tratar con dignidad a las personas, porque hay una transformación que la Biblia lo llama la reconciliación en la sangre de Cristo. Es lo que hace posible eso. Recuerdo hace muchos años, mi hija María Emilia estaba muy pequeña, no recuerdo si tenía menos de 2 años tal vez. Y en una ocasión que fuimos a el local donde nos reuníamos en la calle de Honduras, una hermana la saludó. Normalmente entre adultos la costumbre era que se saludaban los adultos y a los niños pues una palmadita. Hola pequeño, hola princesa, ¿cómo estás? Qué bonita, y cosas así, pero normalmente el adulto no se tomaba el tiempo. Pero esta persona, cuando está saludando a todos los adultos, se detiene, se agacha y dice, hola María Emilia, le da la mano y la saluda. Cuando llegamos a la casa, mi hija me dice, hay una persona en Ibu que conoce mi nombre y me saludó. Ella era pequeñita, pero se dio cuenta de que ahí hay amor y respeto y dignidad por el ser humano. Dice, hay una persona que sabe mi nombre y me saludó. Se llama Pati Pérez. ¡Wow! ¡Qué impresión! ¿Cómo es que alguien puede saludar así? Porque es una evidencia de que hay
la reconciliación por la sangre de Jesucristo. Somos personas que ahora vamos desarrollando y evidenciando ese amor para con todos los santos, y también Epafras nos ha confirmado y nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Ahora, la tercera cosa que quería yo resaltar era de que ahora, como evidencia de una persona reconciliada, adora en cuerpo y alma dando gracias, adora en cuerpo y alma amando, adora en cuerpo y alma haciendo todo para el Señor. Fíjense cómo le da muchos mandamientos ya al final de la epístola, y empieza a decir que esta reconciliación permite que todo en la vida tenga sentido, y les dice ahora: los maridos amen a sus mujeres, las mujeres sujétense a sus maridos, los hijos obedezcan, los padres no sean ásperos, los siervos, y a los siervos les dice algo muy importante, les dice: ustedes obedezcan y háganlo de corazón. Fíjense el nivel de reconciliación entre cuerpo y alma para hacer un trabajo corporal con el corazón, algo espiritual y anímico. ¿Cómo puede convertirse una faena de un esclavo en algo espiritual, de corazón, para el Señor, y de él van a recibir la recompensa? Imagínense cualquier labor de un esclavo. A lo mejor un esclavo, no sé, le tocaba lavar las letrinas. ¿Cómo puede ser lavar las letrinas una acción espiritual que él pueda hacer de corazón? ¿Se imaginan? Y ahora el apóstol Pablo dice: ahora todo lo que hagan lo pueden hacer de corazón. Esa es una evidencia de que has sido transformado y de que tu ser interior fracturado ahora está reconciliado en paz con Dios, porque ahora puedes hacer las cosas de corazón. Miren, hay unos anuncios. Recuerdo un anuncio de una distribuidora de productos así de venta, y se levanta el joven en la mañana y dice: hoy me levanto a tal hora, me baño, tomo mi café, voy a la oficina, me estaciono en el cajón 317 y ya va en el elevador. Dice: voy a hacer 15 reportes, atender tantas llamadas, hacer una videoconferencia, hacer no sé qué. Y le dice: no, hoy voy a ser diferente, hoy me voy a liberar. ¿Por qué? Porque en esa visión está viendo su trabajo como esa cárcel, esa prisión corporal. No puede poner ahí el corazón, no hay reconciliación cuerpo y alma. Y luego termina haciendo lo que él quiere, pero eso que él quiere es ir al parque, hablar con unos amigos, y finalmente se va a volver rutina. Va a decir: hoy me voy a levantar, voy a ir al parque, voy a hablar con estos amigos, y finalmente se va a volver a convertir en una rutina. Y cuando el corazón no está reconciliado con Dios, va a buscarle sentido a la vida. Y va a decir: ¿qué sentido tiene la vida? Todas las mañanas me levanto, voy al taller, arreglo una máquina, regreso a la casa todo cansado, me duermo, me levanto otra vez, voy al taller a arreglar la máquina, o me levanto y voy a la oficina a hacer unos asientos contables, me regreso a la casa, me duermo, me levanto al día siguiente, voy a la oficina a hacer asientos contables, o me levanto en la mañana, voy, lavo trastes, hago la comida, me duermo, otra vez lavo trastes, hago la comida, otra vez me levanto, voy a la escuela, estudio, hago algunas tareas, me regreso. Otra vez me levanto y hago las tareas, estudio y regreso. Y pareciera ser que es rutinario, y pareciera ser que no hay una armonía cuerpo-alma, pero esta se encuentra en la reconciliación de Cristo, de tal manera que ahora eso, cada mañana, por más rutinario que sea, se levanta y lo puede hacer de corazón. Esa es una transformación radical, hacer las cosas de corazón para el Señor. Algunos dicen: ama lo que haces y no tendrás que trabajar toda la vida. Bueno, pero solamente si haces lo que amas. Pero no siempre vas a hacer lo que amas. La Biblia nos dice: ama a Dios y todas las cosas, no importa las ames o no las ames, sean rutinarias o no rutinarias, las vas a poder hacer de corazón para el Señor. Ama a Dios y todo lo demás lo vas a poder hacer. Porque todas estas cosas diversas encuentran unidad en Dios. Y eso es lo que se propuso en esa reconciliación. Dice que todas las cosas son de Él, por Él y para Él.
y en Él reconcilia todas las cosas del cielo, de la tierra, y visibles e invisibles, todo lo reconcilia en Jesucristo, gracias a la obra de su cruz. Ahí hay esperanza, no desesperación. Ahí ya no hay que huir de la razón. Ahí hay conversión y transformación. Ahí hay una vida nueva con una esperanza que dice: Él es el primogénito de entre los muertos. Es decir, Él resucitó. ¿Y qué significa que resucitó? Que no es que murió y entonces lo único importante era su alma. No, no es que lo único importante era su alma. Él levantó su cuerpo y lo glorificó y dijo: el cuerpo es importante, y dignificó no solamente el cuerpo, dignificó toda su creación y te dignificó a ti y a mí, y nos dio una esperanza gloriosa gracias a su resurrección. Y nos dice que hoy en día tú y yo podemos vivir ya como resucitados en Cristo, una vida nueva, hacer morir las cosas terrenales y vivir de una manera diferente, una manera como resucitados por Dios. Miren, hace algunos años, como unos 20 años o más, un hermano me decía que él estaba impresionado por la percepción espiritual de un pastor, porque este pastor fue a visitar a su madre, ya anciana, y visitó a su madre y la vio que ya no razonaba coherentemente, sus palabras eran incoherentes, y este pastor concluyó: esa no es mi madre, ahí ya no está mi madre, está su cuerpo, pero ahí ya no está mi madre. Y este creyente me decía: wow, qué percepción espiritual para darse cuenta que ahí no está su madre. Y yo le decía: ¿cómo? Esa es la dicotomía de la que estamos hablando, cuerpo y persona. Dice: nada más porque ya no puede pensar con lucidez, ya no es persona. La Biblia dice que ahí está unido cuerpo y alma, y esa es su madre. Esa es una persona completa. No vamos a deshacernos de todos los viejitos que ahora ya no piensan coherentemente, porque ya no son personas y nada más son un cuerpo. Porque si seguimos así, nos vamos a acabar al mundo y vamos a tener unos pensamientos eugenésicos como los de Hitler, ¿verdad? Y solamente algunos lograrán pasar la prueba de personalidad, y algunos, como dicen nuestras canciones mexicanas, que se mueran los feos. Y como yo soy feo, me muero yo también. Pero en Jesucristo hay esperanza. Y dice: no, ¿cuál que se mueran? En Cristo hay resurrección, y Él es el primogénito de entre los muertos, y hay valor, y hay dignidad. Y ahora tú y yo, por el Evangelio, podemos adorar al Señor en cuerpo y alma dando gracias. Adorar al Señor en cuerpo y alma amando a las personas. Adorar en cuerpo y alma haciendo todas las cosas para el Señor, de tal manera que no solamente el domingo es para el Señor, sino todos los días de la semana, en el taller, en la casa, en la oficina. Se puede reparar un motor de corazón, se puede hacer un asiento contable de corazón, se pueden lavar los trastes de corazón. Hay una armonía que ahora le da sentido a la vida y dignifica toda actividad, porque se puede hacer para la gloria de Dios. Eso es tremendo, y todo es gracias a Cristo. La Biblia nos dice aquí que demos gracias al Padre que nos hizo participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y dice que Él nos ha reconciliado, aunque éramos extraños y enemigos, dice, nos ha reconciliado en su cuerpo de carne. Y Él en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y Cristo está en nosotros, y Él es la esperanza de gloria. Qué cosa tan asombrosa, uniendo
corporalidad y espiritualidad, y haciendo visible lo invisible de una manera maravillosa y extraordinaria. Y el apóstol Pablo les dice, eso lo han aprendido de Epafras. Sí, ahí no fue el apóstol Pablo a fundar la iglesia, sino un hermano sencillo como Epafras que les compartió el evangelio, un evangelio poderoso que lleva fruto y crece porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Si usted no ha creído, si usted va todavía por esta vida sin encontrarle sentido a la vida, si después de llevar este estilo de vida donde parece ser que el cuerpo puede ser independiente del alma y esto le lleva a menospreciar, incluso a abortar, usted piense que puede ser restaurado por Cristo. Algunos menosprecian este cuerpo y creen que pueden separar la sexualidad del amor. El piso de arriba es el amor, el piso de abajo es la sexualidad. Y creen que pueden tener relaciones sexuales con muchas personas y que no pasa nada, finalmente no hay amor, es solamente algo corporal, incluso con relaciones homosexuales. Usted piensa que no va a suceder nada, pero finalmente vive en el mundo de Dios, que se rige con las leyes de Dios, y ahí en el fondo usted sabe que su alma está siendo afectada, herida, destrozada, fracturada, que usted está siendo lastimado, que quisiera encontrarle sentido a su vida y se va por uno y otro camino, pero no encuentra la manera de reconciliarlo. Hoy escuche el evangelio. Cristo pagó por nuestros pecados en la cruz del Calvario, y por su sangre y por su cuerpo en la cruz, hoy usted puede ser reconciliado. No importa que haya sido enemigo de Dios haciendo obras malas, Él lo reconcilia por medio de la fe en Jesucristo, y solamente por la fe en Jesucristo, y usted encontrará una vida nueva donde podrá ser agradecido, amar realmente y hacer todas las cosas de corazón, con sentido para su vida. No busque otros caminos. No piense siquiera en el suicidio. Venga a Cristo, escuche el evangelio. El evangelio lo puede transformar. Y nosotros que conocemos el evangelio, agradezcamos al Señor. Aprendamos a ser agradecidos a Dios por su grande redención, por su reconciliación en Jesucristo. Amemos de todo corazón. Sirvamos y hagamos todo en esta vida, en una vida sencilla, modesta. A veces pareciera ser rutinaria, pero hagamos las cosas de corazón. Vendrán cosas difíciles, pero ahí dice que el evangelio lleva fruto y nos lleva a agradar a Dios y nos lleva a estar fortalecidos con todo poder, creciendo, fortalecidos con la potencia de su gloria. Habrá momentos de dificultad. Se presentarán esos momentos y ahí es necesario que nosotros tengamos la perspectiva correcta. Cristo es la imagen del Dios invisible. Él es mi creador. Él es mi sustentador. Él es mi creador, sustentador y nuestro fin y propósito para esta vida. En Él podemos encontrar sanidad para nuestras almas. En Él podemos encontrar esa unidad que los filósofos no han encontrado por ningún otro medio, para quitar la fragmentación de nuestras vidas y de corazón íntegro adorar al Señor. Vamos a orar. Gracias Dios te damos por tu evangelio, porque ha llegado a nosotros a través de personas que tú pusiste en nuestro camino de manera sencilla, con palabras claras, el evangelio de la salvación en Jesucristo que ha transformado nuestras vidas. Gracias te damos. Gracias por nuestras vidas transformadas por tu evangelio. Ayúdanos a tener siempre en cuenta que tú eres la autoridad y cabeza de tu iglesia, la cabeza en nuestras vidas, que solamente encontraremos esta unidad en ti, en tu revelación, en tu palabra. Ayúdanos, Señor, para ser agradecidos, para crecer en el amor contigo y el amor unos para con otros, y poder también en todo lo que hagamos glorificar tu nombre haciendo las cosas de corazón.
Gracias, Señor, porque sabemos que en tu iglesia poco a poco nos vas llevando a una restauración. Te pedimos por nuestros hermanos, amigos, familiares, conocidos, que aún están con sus almas heridas, fragmentadas, sin saber dónde buscar. Señor, que puedan escuchar la verdad de tu evangelio y puedan creer. Te pedimos por ellos, que ellos también puedan venir a la comunión contigo y con Jesucristo y unos con otros. Señor, sé con ellos, que ellos puedan escuchar con claridad. Abre sus corazones para que atiendan al mensaje de tu palabra. Por Jesucristo te lo rogamos. Amén.